Buenos queridos amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a continuar prácticamente la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos acerca del barco que chocó ahí en Baltimore, ¿no? Y vimos también hablando de que eso y la película que se hizo con los Obama es un ataque, una afronta a Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir esa línea, pero le vamos a llamar la tarea más difícil que Cristo tuvo que soportar. Si yo le preguntara a ustedes, posiblemente ustedes van a decir que fue la cruz de Calvario, o que quizás fue en la agonía que él tuvo en Getsemaní, o quizás tal vez cuando él tuvo que ayunar 40 días. Pero aquí vamos a ver, vamos a demostrarle que la tarea más difícil que Cristo tuvo que, que soportar fue enseñarle y demostrarle al pueblo de que él era el Hijo de Dios. Con eso vamos a comenzar de una vez. Vamos a dar una oración. Gracias, mi Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a entender esto. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mira lo que dice, comenzando en Mateo, una parábola que Cristo hizo, allí habló, en Mateo capítulo 21, comenzando en el versículo 33 a 44. Escuchen esto para que usted entienda el asunto. Comenzando en el versículo 33, él está hablando con los fariseos y los líderes de aquel tiempo, los escribas, etc. Él dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña que cercó del vallado, que viene siendo la santa ley de Dios. Cavó en ella un lagar, una viña de uva. Edificó una torre viene siendo el padre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, la santificación, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Los siervos son los profetas. ¿Ok? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Ok? Está hablando de Israel, lo que hizo Israel. ¿Verdad? Estos siervos son los profetas. Sigue diciendo versículo 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo de la misma manera. Entonces vinieron los profetas, como los profetas mayores como David, Isaías, Salomón, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Y lo trataron mal, ¿verdad? Algunos apedrearon y a otros mataron. Y ahora dice que entonces manda otro grupo de ¿qué? De profetas, los profetas menores, como Josea, como Miqueas, como Malaquías, Sofonías, Zacarías, Amós, ¿ok? Y también lo trataron mal a ellos, ¿ok? Ahora, nota lo que dice ahora el versículo 37. Finalmente, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Note que primero manda un grupo, después manda otro grupo. Ahora, como no le hacen caso a los profetas, Dios dice, bueno, voy a tener que mandar a mi hijo. La pregunta es, si mandaron a los profetas, ahora manda a su hijo, eso quiere decir que el hijo ya existía antes. Por la razón que yo digo, le digo esto, porque mucha gente dice que Cristo simplemente era hijo cuando él estaba aquí en la tierra, porque tenía que estar sujeto al Padre. Pero vemos aquí que hubieron dos grupos. Manda a esos grupos y ahora como esos grupos lo matan, lo maltratan, etcétera, y matan. Entonces ahora él dice, bueno, va a tener que mandar a mi hijo. Si él va a mandar a su hijo es porque ya el hijo que existía antes. ¿Ok? Muy importante saber este asunto. Sigue en la parábola. Sigue en la parábola. Ahora le pregunta, dice el versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron.
¿Por qué? Porque Jesús murió en el Calvario, en el Gólgota, afuera de ¿dónde? Fuera de Jerusalén. No murió en la viña, dentro de la viña. ¿Ok? Y ahora entonces Jesús le pregunta en el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos le contestan y dicen, porque ellos no saben que está hablando de él, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, el fruto, el Espíritu Santo a su tiempo. Ellos saben, ellos, bueno, pues Dios va a terminar con ellos y se lo va a dar a otra gente, que eso fue lo que pasó con Israel, que Israel mató a quien, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y después entonces la viña, el evangelio, pasó a quien, a los gentiles. ¿Ok? Ahora, sigue él diciendo, versículo 42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y él está citando a Salmos 118, 22 y 23. Y sigue diciendo, y esa cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué está diciendo él con esto, con las cosas maravillosas a nuestros ojos o a vuestros ojos? O sea, el que tú ves aquí, la piedra angular soy yo, ¿ok? Y lo que tú estás viendo aquí, esto maravilloso, soy yo. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo él ahí. Y sigue todavía la narración. Dice ahora, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, la santificación de él, del Padre. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Bueno, si tú caes, si tú te rindes a Cristo Jesús, tú quedas quebrantado, pero ahora Él te forma a la imagen de Él, ¿ok? Como el alfarero hizo. Pero ahora si Él te cae encima a ti, entonces tú quedas aplastado y quedas sin vida eterna, como habla Daniel en capítulo 2 de la estatua, que vino la piedra y cayó, ¿y qué pasó? Se derrumbó todo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos comprenden ahora lo que él está diciendo, porque él está diciendo de nuevo, yo soy la piedra, como dice Pedro, como dice en Mateo capítulo 16, 16, y en adelante 17. Cuando él le dice yo, sobre esta piedra, que los católicos usan para decir que fue Pedro, no, pero él decía, sobre esta piedra, Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Ok? Ahora, él termina diciendo así, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. De nuevo dijo, sí, tú eres hijo de Dios, entonces que te vamos a matar, pero no podían hacer porque había gente. Ahora, la Biblia hace referencia una vez más a este asunto de la piedra angular, ¿ok? Entonces, en Efesios, Pedro lo usa. Ya ustedes saben que en Efesios, en el capítulo 3, Pedro y Juan oran por este paralítico, por un paralítico, y ellos entonces queda sanado, y todo el mundo se maravilla, incluyendo los fariseos. Ellos dicen, bueno, yo no podemos hacer nada, porque nosotros lo vimos, evidencia, ¿no? Ahora, nota lo que le dice Pedro a esta gente, al pueblo de Dios de nuevo, en Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4:11. Nótelo como dice él aquí. Él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros,
los edificadores, ellos son los edificadores. Allá son los labradores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora nota lo que dice aquí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es muy importante aquí, porque hay un montón de maneras que la gente quiere salvarse, incluyendo como mucha gente cree que Dios consiste del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y muchos dicen en la iglesia que el Espíritu Santo es también otro consolador, que el Espíritu Santo es también otro intercesor. Entonces, si el Espíritu Santo es otro intercesor, entonces también un salvador. Entonces hay dos salvadores, hay dos salvadores. ¿Verdad? Pero aquí Pedro dice que solamente en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando sucede ahora, vamos a ver unos cuantos ejemplos más, ¿entiendes? Para poder entender este asunto. De nuevo, la tarea de Cristo Jesús, que se le hizo más difícil, era comprobarle al pueblo de que él era el Hijo de Dios. Bueno, ya ustedes saben, como Dios sabía ese asunto, Dios ahora, ya ustedes conocen a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero después de ahí entonces, la Biblia dice algo más. Que Juan lo registra. Note ahora lo que dice Juan, después que habla de eso. El versículo 18 dice lo siguiente: el que cree en él, en Cristo Jesús, como Hijo de Dios, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees, tú dices que no eres condenado, pero si tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios, entonces ya tú eres condenado automáticamente. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener cuenta, porque si nosotros estamos diciendo que Cristo es Dios y es coeterno, omnipotente, omnipresente con el Padre, entonces estamos negando que Cristo es el Hijo literal de Dios. Eso que está diciendo aquí. Ahora, el versículo 36 sigue diciendo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note que es serio, de nuevo. Si usted rehúsa reconocer que Cristo es el Hijo literal de Dios, entonces dice ahí que la ira de Dios va a ir sobre usted. Yo no quiero asustarlo, pero eso es lo que dice Dios a través de su inspiración, a través de su palabra. ¿Ok? Ahora, miren, para que ustedes vean lo serio que es esto. ¿Ok? De nuevo, Cristo, ¿qué es lo que hacía? Tratando de enseñarle a ellos que en realidad él era. Porque eso es lo que se está diciendo ahora, que Cristo no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Ahora, miren, vamos a ir a Juan capítulo 11, que habla de Lázaro, cuando Lázaro muere. Y entonces, Cristo viene a resucitarlo, ¿verdad? Pero ya Lázaro ya tenía, ¿cuántos? 3 días y ya apestaba, entonces lo pusieron en la tumba. ¿Ok? Ahora, cuando lo ponen en la tumba, ya Marta no tenía esperanza. Y noten el intercambio que hubo entre Cristo y Marta, comenzando en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en él. Pero ¿qué quiere decir Cristo con cree en mí? Ella va a entender, porque nosotros, si nos dice a nosotros, lo que vamos a decir, bueno, sí, yo creo que tú puedes resucitarlo a él.
Pero note lo que el judío entiende lo que Cristo está hablando. Porque nosotros en el oeste tenemos otra mentalidad. ¿Ok? Note, sigue el versículo 26 ahora, dice. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿verdad? No morirá eternamente. Ahora le pregunta, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? ¿Qué cree qué? De nuevo, para nosotros, si nos preguntan eso, nosotros vamos a decir, oh sí, no, yo creo que tú puedes resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero note lo que le contesta Marta a Cristo Jesús. Y le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Oye la contesta que ella da. Él dice, ¿tú crees? Él dice, sí, yo creo que sí, que tú eres el Hijo de Dios. Ahora, aquí lo ponen en presente. Lo que en realidad debe decir ahí, que ha de venir, o que había de venir, porque ella sabe, esperaba el Mesías, que Dios iba a mandar el Mesías en el pasado, porque ella sabía que Cristo era el ungido que estaba en el cielo. Por eso ella dice así, lo voy a leer de nuevo. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, que Dios lo ungió a él, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ellos, gente dice, no, Cristo solamente era hijo de Dios cuando él nació de la Virgen. Ahí era hijo, pero no era hijo. Pero aquí Marta está diciendo, y la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios. ¿Ve? ¿Ve lo difícil que era para que tenía que estar preguntando a cada rato? ¿Ok? Ahora, miren esto. Una de las defensas que usan la gente para comprobar que supuestamente Cristo es Dios, ¿ok? Ellos usan a Isaías capítulo 9, versículo 6. Ustedes conocen. Vamos a verlo y vamos a desglosar esto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mira cómo dice aquí. Ustedes muchos quizás lo conocen. Mira cómo dice. Dice, porque un niño es nacido de la Virgen María. Hijo no es dado. Dios nos dio un hijo. Ahí no dice, nos dio a Dios, nos dio al compañero coeterno. Ahí dice que es un hijo. ¿Ok? Sigue diciendo. Y el principado, en el original dice, y el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre en el futuro, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note ahí que dice que va a ser en el futuro que él se va a llamar. Ahora, la gente de una vez lo que le va a coger a ustedes donde dice Dios fuerte y Padre eterno. No, ahí dice que él será Padre eterno y Dios fuerte. Pero vamos a desglosar porque ustedes se recuerden, mi hermano, que usted tiene que coger la Biblia para interpretar la misma Biblia. Usted no puede decir, esto quiere decir esto. Porque Isaías va a explicar lo que quiere decir Padre eterno. Pero antes de eso, de nuevo, note de nuevo que esto está hablando del futuro. Ahí no dice que Él es Padre eterno, sino que se llamará en el futuro Padre eterno. Eso es lo primero que tenemos que ver. La otra cosa que dice Príncipe de paz. Entonces, ellos ignoran completamente esa expresión Príncipe de paz. ¿Qué es lo que es un príncipe? Un príncipe es un hijo de un rey. Dios es el Rey Supremo, el soberano del universo completo, y tiene un hijo, y ese hijo es Cristo Jesús, y a Cristo Jesús le llama el príncipe de paz. Porque cuando Cristo viene a tu corazón, ¿tú qué? Tú tienes paz. Y también se llama consejero, que también es consolador. Ahora, vamos a ver por qué de paso, ahí se llama Dios fuerte. A Dios el Padre no se le llama Dios fuerte.
A Dios el Padre se llama Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4, versículo 8. Almighty, Todopoderoso. Aquí solamente se le llama a Cristo Dios fuerte. Ahora, ¿qué significa este asunto de Padre eterno? De nuevo, vamos a verlo aquí mismo en Isaías, porque Isaías nos va a explicar, Isaías 22, 21 a 24, nos va a explicar por qué a Cristo se le va a llamar, no se le llama, se le va a llamar Padre eterno. ¿Ok? Lo comienzo a leer versículo 21 de nuevo. Esto es Dios hablando. Y le vestiré de tus vestiduras, que es la justicia de Cristo. Y lo ceñiré de tu poder. La suya dice talabarte, pero la original dice lo ceñiré con poder, o lo tendrá poder. ¿Ok? Y entregaré en sus manos el gobierno. El suyo dice potestad. Le entregaré en su mano el gobierno. Y ahora nota lo que dice. Y será futuro padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Allí dice que es el que Padre eterno. Pero aquí está diciendo que eso en el futuro. Que él, cuando haga tiene todo lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces será un padre para quién? Para Judá y también para Israel. Note cómo que la Biblia se interpreta a sí mismo. Ahora, sigue diciendo, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Vamos a ver esto más luego. Versículo 23. Y lo hincaré como un clavo en lugar firme. O sea, el gobierno de Cristo Jesús será firme. Y será por, como dicen en inglés, me gusta, por trono glorioso a la casa de su padre. Sonote que él es Padre eterno porque va a ser padre de quién? De la iglesia. ¿Ok? Y ahora dice que también que él va a ser firme como un asiento de honra y gloria en la casa de su padre. So Cristo tiene un padre. Note. Ahora, versículo 24, la última parte, note la primera parte, perdón, dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. Bendito sea Cristo Jesús, que él cumplió con lo que el Padre le dijo. Sonote que esto es futuro. Ahora, el versículo 22 le dice, y pondré la llave, pondré de nuevo en el futuro, la llave de la casa de David y sobre su hombro, y abrirá y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Ahora, eso es también una profecía que se cumple en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Vamos a verlo. Y esto está hablando de las iglesias, las 7 iglesias. Y nosotros sabemos que las 7 iglesias son 7 épocas que suceden desde la destrucción de Jerusalén, o mejor dicho, desde que Cristo asciende al cielo hasta la venida de Cristo. Y entonces estas 7 iglesias, una de ellas se llama Filadelfia. ¿Ok? Que viene siendo de 1833 a 1844. Ese grupo de hermanos que comenzaron a predecir que Cristo venía en 1844, que el juicio venía. Mira cómo dice, de nuevo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escuche cómo dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. O sea, al portavoz, al pastor de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se cumple aquí esto. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando los pioneros adventistas comenzaron
el movimiento milerita, comenzaron a decir que Cristo iba a venir en 1844, que el juicio iba a suceder, y claro que no sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos descubrieron ahora que lo que pasó fue que Cristo abre el lugar santísimo para comenzar el juicio. Él abre, pero hay mucha gente que quiere cerrarlo, lo quiere cerrar porque no quiere juicio, ¿eh? Porque las obras de ellos son malas, ¿verdad que sí? Pero entonces ahora dice que también cierra. ¿Qué cierra? Cierra el lugar santo porque ya él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ya él no está en el lugar santo, sino ahora sube el lugar santísimo. Entonces hay gente que quiere abrir el lugar santo. Por eso dice cierra, ¿verdad? Que nadie puede abrir, y abre y nadie puede cerrar. Eso fue en el futuro. El príncipe de paz fue en el futuro. No, no es príncipe de paz de la eternidad o en la eternidad. Padre eterno no en la eternidad, sino cuando Él cumple lo que tenía que hacer en el futuro. Ahora, miren otra cosa para que ustedes vean. Isaías capítulo 7 habla de lo mismo. Que iba a nacer, ¿verdad que sí? Iba a nacer, y note que allí se le dice que se llamará ¿cómo? Se llamará Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, ¿verdad que sí? No, la expresión se llamará Dios Fuerte también está incluido aquí en Isaías 7, versículo 14. Mire cómo dice. Isaías 7, versículo 14. Se lo leo. Dice así. Por tanto, el Señor Dios, el Padre, mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, Dios fuerte. Los llamará. Allá dice Dios eterno, ¿verdad que sí? Y Dios fuerte. Aquí dice que es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios fuerte, porque Dios es fuerte. ¿Entiende? Que no tiene que ver con lo que esta gente están diciendo. ¿Ok? Una vez más, ¿verdad? Eso fue en el futuro. Dios fuerte, Cristo Jesús se le llama Dios fuerte y Padre eterno, porque Él ahora, cuando Él compra la vida tuya y te salva, ahora Él se convierte en un Padre eterno para ti, para la eternidad. Por eso se le llama también el evangelio eterno en Apocalipsis capítulo 14, versículo 16 por ahí. El evangelio eterno. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poquito más para que ustedes vean este asunto. Ojalá que esto le haya quedado claro. Ahora, príncipe de paz. Recuerden que ya vemos que la tarea más difícil para Cristo tuvo que soportar era que enseñarle a la gente que Él era el Hijo de Dios. Miren, príncipe de paz. ¿Qué dice Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 8, mejor dicho. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Espera un momentico aquí. Daniel capítulo 8, versículo 25. Hablando del cuerno pequeñito, el papado, que le hace guerra a Cristo Jesús. Mira cómo dice. Versículo 22. Tengo aquí 8. Perdón, todavía no lo tengo. Mira aquí. 8:25. Dice así. Con su sagacidad, hablando del anticristo, hablando del papá, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Allí dice el príncipe de paz. El papado se va a poner contra el príncipe de los príncipes, pero será
quebrantado, aunque no por mano humana. Note que la guerra viene de donde, del cuerno pequeñito, de la ramera, del rey del norte, haciéndole guerra a quien, al príncipe de paz, diciendo que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios también. Por eso es que es un poder blasfemo. ¿Ok? Miren, hay un autor o una autora que escribió esto, que va junto con esto mismo. Miren cómo dice. Esto se encuentra en letra 42, 1910.3. Dice así: ángeles fueron expulsados del cielo, como dice Apocalipsis capítulo 12, porque no querían trabajar en armonía con Dios, con el Padre. Ellos cayeron de su estado sublime porque querían ser exaltados. Se le olvidó que su bella persona y su carácter provenía del Señor Cristo Jesús. Ahora, note lo que ellos se propusieron, estos ángeles. Este hecho, los ángeles malos oscurecerían que Cristo era el único engendrado Hijo de Dios. Y ellos consideraron que no tenían que consultar a Cristo. Un ángel empezó la controversia y lo sostuvo hasta que hubo rebelión en las cortes del cielo entre los ángeles. Ellos se ensalzaron por su hermosura. Note ahí que dice en la parte amarilla, este hecho, los ángeles malos oscurecerían que Cristo era el único engendrado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Satanás cuando en la tentación? Si tú eres hijo de Dios, poniendo duda, si tú eres hijo de Dios, ya vimos lo que decían los fariseos. Si tú eres hijo de Dios, haz que haga esto, ¿verdad que sí? Porque eso fue la tarea de ellos. Si decimos que es hijo de Dios, que no es hijo de Dios, la gente no lo iba a aceptar. Y él mismo podía caer. ¿Entiende? Si eso fue lo que sucedió. Y de nuevo, ¿qué pasó? En Apocalipsis capítulo 12 hubo esa pelea, ¿verdad? Y dice que Satanás, ¿verdad? El dragón, con las colas, que quiere decir la mentira, arrastró ¿cuánto? A un montón de ángeles aquí. ¿Ok? Ahora, siguiendo el tema mira ahora. Mira lo que dice Juan 16:7. Juan 16:7, ¿ok? Tiene que ver de nuevo con el asunto del Espíritu Santo. Porque ahora Cristo dice, Juan 16:7. Mira lo que dice Cristo. Cristo dice así, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, quien es el Espíritu Santo, es Cristo en la capacidad de venir y consolarnos a nosotros, darnos consolación. No es otro. Porque miren, hermano, ¿quién fue que sufrió? Fue Cristo Jesús. Él fue que padeció. Él fue que duró 30 años en esta tierra, pasando un montón de cosas. Y el único que se puede identificar con nosotros es Cristo y su Padre. Porque el Padre tuvo que dar su Hijo y sufrió. ¿Ok? Entonces, Cristo aquí está diciendo, y de paso, ¿por qué viene en el futuro también? Si el Consolador es el Espíritu Santo, ¿por qué no dice el Consolador ya está con nosotros? No, dice, me conviene que yo me vaya para que yo pueda hacer la otra obra que yo estoy supuesto a hacer. ¿Entiende? Ahora, seguimos en adelante para que ustedes vean. Ahora, mira Juan 6:27. Para que ustedes vean una vez más que el problema más grande que tuvo Cristo Jesús es de nuevo demostrar que Él era el Hijo de Dios. Esa fue la tarea más grande.
Mira lo que dice en Juan, de nuevo, 6:27. Aquí vienen la gente buscándolo porque querían comer, porque hizo un milagro, ¿verdad que sí? Entonces, el 26 dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciateis, ¿verdad? Por eso ustedes me buscan, por el pan, como hay mucha gente, ¿verdad? Ahora 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Señaló quiere decir que selló con el Espíritu Santo, con una estampilla, como hacen en la oficina de gobierno, que estampan un documento y ese documento está salvo. Nadie puede relajar con eso. Mira ahora el versículo 28. Entonces le dijeron, la gente que estaban ahí, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si ustedes hacen esa pregunta, yo me imagino que ustedes van a esperar una respuesta de Jesús como que, bueno, ustedes, la obra de Dios es que ustedes vayan, rieguen sentinela, den tratado, hagan estudio bíblico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mira la respuesta que Cristo le da a ellos. Versículo 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de que ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios. Esa es la obra. Porque si ustedes hacen esa obra, todo viene por añadidura. ¿Entienden? Mira otra cosa. Mira otra cosa. Ahí mismo, el versículo 40, la narración continúa. El versículo 40 al 44, mire cómo dice ahora. 40 al 44. Esta es la voluntad, este Cristo todavía que está hablando. Esta es la voluntad del que me ha enviado mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Oiga, si tú crees que yo en realidad soy el Hijo de Dios y tú crees en mí, entonces yo te voy a dar vida eterna a ti. Pero si tú no crees, yo no puedo darte vida eterna. ¿Ok? Sigue diciendo él, sigue diciendo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Este no puede ser el Hijo de Dios. Versículo 42. Y decían, ¿no es este hijo del hijo, este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que dice este, del cielo descendió? Jesús respondió, le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Entiendes? Lo mismo. Lo mismo. No, pero este hijo de una mujer y un hombre, ese no puede ser hijo de Dios. Ve la tarea más fuerte que tuvo Cristo Jesús. Ahora, siguieron adelante. Mira ahora lo que sucede, para que ustedes vean. Otra evidencia más. Juan capítulo 9. El ciego que Cristo sanó. Él sana, lo sana, entonces los fariseos le preguntan, oye, ¿cómo fue que te curaron, etcétera? Y bueno, yo no quería ni que él estaba ciego. Le preguntan a los padres, etcétera. Y entonces él tiene un pequeño desacuerdo con los fariseos. Y nota cómo dice ahí, comenzando en el versículo, creo que 33. Mira cómo dice. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer, él le dice a los fariseos. La cosa que él hizo, no, eso tiene que ser de Dios. Sigue ahora el versículo 30. Respondiendo le dijeron los fariseos, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros.
y le expulsaron, lo echaron para afuera, como están haciendo especialmente en la iglesia adventista. El que cree esta cosa de que el Espíritu Santo no es, nosotros creemos en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no creemos que es una tercera, un tercer ser, un tercer ser. Sigue diciendo, lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, oiga la pregunta que le hace. No le dice, oye, ¿por qué te votaron? O me da pena. Oiga la pregunta que Jesús le hace. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que yo soy el Hijo de Dios? Eso es lo que está preguntando. Versículo 30. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Él es. Versículo 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué? ¿Qué cree él? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Miren, ustedes se acuerdan Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Que Pablo no creía que Cristo era Hijo de Dios. Y mató a, echaba en la cárcel, mejor dicho, a los discípulos, a los que se convirtieron a él, ¿verdad? Porque él odiaba a Cristo, porque él decía, no, eso no es así. Mira lo que pasa con Pablo. Bueno, ya ustedes saben que él se encontró con Cristo y quedó ciego por un tiempo, ¿verdad? Y vino Ananías, yo creo que Ananías, yo creo que era, y oró por él, las calmas se le quitan, ¿ok? ¿Qué usted cree que Pablo predicó? Oh, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, como hay un montón de gente ahí, Cristo salva, Cristo salva. Escuche, eh, Hecho capítulo 9, versículo 20. Versículo 20. Mire cómo dice. Enseguida, Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que predicaba él? Cristo salva, Cristo salva. No. Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Por eso. Ya casi estamos terminando. Mira Hechos ahora. El etíope. Felipe viene al etíope. ¿Cómo se llama? Etíope está leyendo a Isaías 53 y él no entiende. Y viene Felipe porque el Espíritu de Cristo le dice, ve allá, ¿verdad? Y entonces, cuando viene Felipe, él le pregunta, ¿de quién está hablando? Felipe le responde y le dice, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Oiga la respuesta que le da Felipe. Dice así, ¿qué impide de que yo me bautice? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cree que? Esa es la pregunta. El etíope sabe la pregunta. Y oiga cómo le contesta. Él dice, de nuevo, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Respondiendo dijo, creo que Cristo Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, ahora tú te puedes bautizar porque tú crees que Cristo es el Hijo de Dios. No que Él es otro Dios o el coeterno. Él es el Hijo de Dios, tú te puedes bautizar. Mi hermano, eso quiere decir que si ellos hay gente que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, no debieran ser bautizados. Piénselo bien, ¿ok? Lo último que vamos a leer se encuentra en Hechos capítulo 3 de nuevo, cuando habla de la hermosa y Pedro está hablando y él comienza a explicar todo esto, lo que ha sucedido. Él dice ahora, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús.
no al coeterno, a su Hijo Cristo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al Santo, el Espíritu Santo, al Santo, y al justo, y pediste que os diese un homicida, que viene siendo Barrabás, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y fue de paso, Dios fue el que lo resucitó, el Padre fue el que resucitó, Él no se resucitó Él mismo, ¿ok? Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo, su ungido, había de perecer. Así que, ahora note el versículo 19 y el 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestro pecado. Note ahora, ¿para qué? Para que venga la presencia del Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es Señor. Para que, ahí no dice para que venga la presencia del Espíritu Santo, sino para que venga la presencia de quién? De Dios. Y termino diciendo, del Señor, de tiempo de refrigerio, que viene siendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora nota lo que dice el versículo 20. Y Él, Dios, envía a Jesucristo que os antes anunciado. ¿A quién? A Jesucristo. No dice al Espíritu Santo, a Jesucristo. Porque, versículo 22 ahora, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis de todas las cosas que os hable. Eso viene de Deuteronomio 18, 15, 18, que Moisés estaba diciendo que Dios iba a mandar a quien, a Cristo, un profeta como Moisés. Ahora dice, a él os escuchar. Y el versículo 23 muy importante. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigado del pueblo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces recuerda que la gente dice, no, con Jesús tú puedes blasfemar, pero no con el Espíritu Santo. Aquí dice que ese profeta es Cristo Jesús y que toda alma que niegue o que no oiga a aquel profeta, Cristo Jesús, será desraigado del pueblo. Y termina el versículo 26, dice, a vosotros primeramente Dios, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero no es el Espíritu Santo que convence de pecado. Ahí dice que Cristo Jesús que convierte a uno de su pecado. Espero que esto le haya ayudado a entender. La tarea más difícil para Cristo Jesús es comprobar de que Él era el Hijo de Dios. Que Dios me le bendiga y que Dios le guarde a cada uno de ustedes.